Tengan ustedes muy buenos días. Hace un momento seguramente están conectados con nuestra clase y ahora vamos a ver las características del periodo simbólico o de representación. Esta es la segunda parte del periodo simbólico, pero he considerado de que es necesaria esta segunda parte porque ustedes van a poder ver y apreciar la importancia que tiene algunas características que conlleva este riquísimo periodo. Para comenzar, yo quisiera que observemos las diferencias estructurales entre los periodos sensoriomotor y simbólico. Recuerden ustedes que una estructura para Piaget es estructura en sí misma, por ejemplo, el periodo sensoriomotor, pero también es estructurante o base de la siguiente estructura, en este caso, la estructura del periodo simbólico o de representación. Comienzo diciendo algo que está en el mismo libro de Psicología de la Inteligencia de Jean Piaget. Textualmente dice: los actos de la inteligencia sensoriomotriz consisten únicamente en coordinar entre sí percepciones sucesivas y movimientos reales igualmente sucesivos. Vamos a ver de que en cambio en la inteligencia simbólica esto de sucesivo se cambia a simultáneo, porque el niño ya puede lograr una integridad en sus esquemas de conducta. Los actos de la inteligencia sensoriomotora o sensomotora solo buscan el éxito de la acción, es decir, la satisfacción práctica. En cambio, los actos del periodo simbólico trasciende la acción y busca una satisfacción funcional en el medio. Recordemos que hay 3 condiciones para pasar a los planos de representación. Esto ya lo hemos visto la anterior semana, pero quiero traerlo al presente, puesto de que es muy importante que recordemos que primero hay un aumento de velocidades que permiten fundir en un conjunto simultáneo los conocimientos ligados a las fases sucesivas de la acción. Por lo tanto, pasamos de las fases sucesivas de la acción a un conjunto simultáneo ya de conocimientos. Segundo, la trascendencia de la mera acción por una toma de conciencia para lograr el éxito por medio de la comprobación. Antes nos quedábamos en la acción, ahora necesitamos probar, comprobar el éxito de la misma, el éxito de la acción. Vamos más allá de la mera acción. Y 3, multiplicación de las distancias por medio de las nociones simbólicas. Es decir, nosotros podemos evocar objetos que no están presentes y por lo tanto las distancias se multiplican hasta el infinito. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos como características de este periodo? Vamos a ver en primer lugar, y el otro día también les recordaba, la importancia de la imitación. En este caso, vamos a ver de que tenemos 2 tipos de imitación. La imitación directa con el modelo presente y la imitación diferida sin el modelo a imitar presente.
Recuerden ustedes que hasta el quinto estadio nosotros requeríamos la imitación directa con el modelo presente y a partir del sexto estadio empezamos, quinto, sexto estadio, finalización del quinto estadio, empezamos con la imitación diferida, es decir, sin el modelo a imitar presente, sin el modelo presente. Este es un gran avance porque la imitación y la importancia de la imitación para todo en la vida es totalmente determinante y decisiva. Sin embargo, no solamente tenemos la imitación como una de las funciones que más se desarrolla y que permite desarrollar otras funciones, sino también tenemos el dibujo, el lenguaje y el juego. Vamos a ver las características de los mismos. El juego. Las etapas del juego, de acuerdo a Piaget, son el juego funcional o de ejercicio, que coincide con el periodo sensorio-motor. El juego simbólico o de representación, que coincide con el periodo simbólico, en el que además nosotros simbolizamos lo que vivimos. Nuestro juego simboliza lo que vive un niño, lo que vive el ser humano. En este sentido, vamos a ver cómo nosotros podemos agarrar un palo de escoba y decir, este es un caballo, donde el significante y el significado juegan un gran papel, pero ya estamos simbolizando. También podemos jugar. ¿Cuántas veces ustedes han jugado a mamá y papá, guerritas, escuela, escuelita, cuántas veces han adoptado los papeles del médico, del doctor, del maestro, del mismo papá o de la misma mamá? Por lo tanto, el juego simbólico es un juego que nos permite adaptarnos a la realidad circundante. El juego reglado ya es un juego, como dice su nombre, con reglas, con normas, y que obviamente pertenece al periodo lógico concreto, porque ya asumimos reglas, ya nuestro juego ya es ordenado. El juego reglado además está adornado por la socialización. Y por último tenemos el juego de construcción, que es ya el juego de adultos, el juego de una inteligencia bastante desarrollada y que pertenece y coincide con nuestra adolescencia. Es a partir de la adolescencia que nosotros, gracias al poder de la abstracción, podemos ingresar a este periodo, a esta etapa tan rica como es el juego de construcción. Evidentemente yo les estoy dando un vistazo general, pero también les estoy mandando la información suficiente como para que ustedes puedan desarrollar con bastante solvencia estos tipos de juego. Ahora bien, no solamente tenemos el juego, sino también el lenguaje. Imitación, juego, ahora lenguaje. Y comenzamos por el lenguaje egocéntrico, caracterizado por 3 subetapas. La primera es la ecolalia o la repetición de palabras, cuando recién nosotros estamos comenzando a hablar.
monólogo, es la segunda etapa, el monólogo, que se caracteriza porque expresa en voz alta los pensamientos. El niño expresa en voz alta sus pensamientos, pero esta expresión no tiene una función de comunicación. El niño no lo emplea para comunicarse con el otro. Simplemente habla por hablar, se habla a sí mismo y, como les digo, no tiene el propósito de llegar al otro. Y el monólogo colectivo, no sé si ustedes han visto a un montón de niños que se reúnen y que cada uno habla lo que quiere. Tampoco, o sea, están en grupo, pero tampoco el propósito es llegar al otro. Cada uno está con su verso, cada uno está con su posición, porque todavía estamos en un periodo totalmente dominado por el egocentrismo. Ahora tenemos el lenguaje socializado. El lenguaje socializado va a tener también etapas en la que vamos a ver la información adaptada, la crítica, las órdenes, peticiones y amenazas, preguntas y respuestas. Cada una de estas etapas tiene sus características y también les estoy mandando la información referente al tema. Yo quisiera de que ustedes indaguen, investiguen, no necesitan mucho esfuerzo porque en la plataforma está todo lo referente a estos temas. Hemos visto la imitación, hemos visto el juego, hemos visto el lenguaje y ahora nos toca ver el dibujo. Y el dibujo vamos a verlo desde la primera parte de nuestra vida en el periodo sensoriomotor, que se caracteriza por el garabato. El garabato posee 3 etapas: garabatos descontrolados, garabatos controlados y los garabatos con nombre. Los garabatos descontrolados generalmente son líneas horizontales o verticales, pero sin ningún control. En cambio, los garabatos ya más controlados es cuando el niño ya puede hacer una especie de círculos, girar la mano como para hacer círculos, no siempre líneas desordenadas y líneas horizontales. Los garabatos controlados, vamos a ver de que ya hay algún tipo de circularidad en el dibujo. Y los garabatos con nombre. El niño hace un garabato y le pone un nombre. Este es una mariposa, este es una pelota. No necesariamente porque se parezca, no necesariamente. El niño pone nombre precisamente porque ya está entrando al periodo simbólico. Ahora, el dibujo a partir del periodo simbólico. Fíjense que pongo el dibujo a partir del periodo simbólico. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver de que a partir del periodo simbólico, el dibujo se divide en 4 etapas. Primero está el realismo fortuito. Segundo, el realismo frustrado. Tercero, realismo intelectual. Y por último, el realismo visual. Estas etapas tienen también sus características que ustedes van a tener que profundizar con
aquellos textos que estoy subiendo a la plataforma. He considerado que también es necesario que veamos como característica de este periodo, hablemos sobre los preconceptos. Recordemos que es preconcepto. Es el pensamiento que se detiene a mitad de camino entre la generalidad del concepto y la particularidad o individual de los elementos que lo componen. Recuerden ustedes de que el concepto era la coincidencia o la confluencia del significante y el significado. Cuando nosotros hablamos de preconcepto, vamos a hablar de aquellos pensamientos que no son ni generales ni particulares. Se estacionan en la mitad del camino. Y uno de los preconceptos más conocidos y utilizados es la transducción. ¿Qué es la transducción? Es el pensamiento que procede por analogías inmediatas. No es deducción ni tampoco es inducción. ¿Qué dice Piaget sobre esto? Dice que existe una falta de generalidad inherente al preconcepto y su carácter simbólico que permite transponer las acciones de pensamiento. Ya hemos transpuesto las acciones en pensamiento, ya estamos pensando y eso tiene su carácter simbólico. Por lo tanto, en las transducciones vamos a tener esa falta de generalidad, pero tampoco vamos a llegar a una particularidad. ¿Cuáles son los pensamientos transductivos más conocidos? Tenemos el sincretismo y ustedes sí deben estar recordando que en muchas ocasiones hemos escuchado este término de sincretismo, especialmente cuando hablamos de nuestra cultura. O sea, nosotros en nuestra cultura actualmente tenemos muchos fenómenos sincréticos. ¿Qué es el sincretismo? El niño busca analogías en diferentes elementos que son irreconciliables y cuya relación es ilógica, pero se logra una convivencia pacífica con ello. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros enfrentamos supersticiones que van en contra de posiciones, por ejemplo, dentro de la religión cristiana o católica, y que, sin embargo, las hacemos convivir como una suerte de tradición, por una parte cultural y por otra parte va lo religioso? Por ejemplo, las fiestas de la Virgen de Urcupiña, el saludo a la Pachamama, el romper piedras, el coar las mismas piedras o el coar, el hecho de coar los viernes, los primeros viernes del mes, responden a ritos que por una parte son supersticiones, pero estas supersticiones están y van de la mano con las posiciones y las creencias cristianas y o católicas. Además del sincretismo, tenemos la yuxtaposición. Quiero que ustedes se den cuenta que acá en el sincretismo, el niño va
de generalidades en generalidades. Pero, ojo, muchas posiciones similares las encontramos en adultos, las encontramos en nuestras tradiciones, las encontramos en nuestras fiestas, las encontramos en nuestras creencias, aunque no seamos niños. Somos adultos y sin embargo continuamos haciendo toda suerte de sincretismos. En el sincretismo entonces vamos de generalidades en generalidades sin poder llegar a la especificidad de la individualidad. En cambio, en la yuxtaposición vamos ya también de individualidades y de características totalmente particulares a otras características particulares, pero sin ninguna conexión lógica. Por eso es que pongo que es reunir partes siguiendo una lógica propia muy específica y muy particular, especialmente de niños, pero también tenemos muchísimos pensamientos yuxtapuestos en adultos. Encadenamiento de juicios sin ninguna relación. Cuando nosotros nos referimos a aspectos yuxtapuestos, es como si hubieran individualidades, o sea, elementos individuales totalmente desordenados. Por lo tanto, esos elementos desordenados pueden ser juicios que no tienen ningún tipo de relación. Agrega atributos sin poder sintetizar, sin poder llegar a una síntesis. Se basa en semejanzas y meras relaciones espaciales, que es el atributo y es característica de la transducción. No hay ningún tipo de integración. Este es el pensamiento yuxtapuesto. Tenemos además el animismo, que todos conocemos. Tendencia a considerar los objetos como seres vivos e intencionados. Los objetos tienen sentimientos, tienen propósitos, tienen intenciones. Y este es un periodo en el que los niños consideran de que, bueno, los objetos están ahí y sienten y piensan como ellos. Por eso, ¿cuántas veces ustedes van a ver que el niño se choca contra una silla, contra una mesa y empieza a pegarle a la mesa mala, 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 o a la silla? Cual si tuviese sentimientos, propósitos e intenciones. En el campo, en nuestras múltiples culturas que enriquecen a Bolivia, vamos a ver de que existen algunas creencias en las que las montañas tienen vida, los árboles tienen vida, hay árboles que son malagüeros, hay árboles a los que los lugareños nunca se acercan. Por lo tanto, el animismo es una parte importantísima de nuestro desarrollo intelectual y muchas veces las creencias, las posiciones a veces tradicionales que nos llegan por tradición, pues resulta de que conservan el animismo en los objetos. Tenemos el artificialismo, que es una confusión entre el origen natural de los fenómenos que nos rodean en el mundo y aquello que es artificial. Por ejemplo, la pregunta típica, o sea, seguramente que es porque
a nuestros padres los escuchamos hablar mucho de ello, el árbol que produce plata, dinero, ¿no? O donde es la fábrica de los bebés, o, por ejemplo, cómo se fabrican los astros. O sea, hay una confusión totalmente manifiesta sobre el origen de lo natural y lo artificial. Mamá, vamos al supermercado a comprar un hermanito. Típica posición de niños que quieren un hermanito, por ejemplo. Por lo tanto, ya sabemos que a eso lo llamamos entonces artificialismo. Y por último, hay más, pero por último vamos a hablar del pensamiento mágico fenoménico, que es el pensamiento del niño figurativo, es decir, que se basa en los rasgos más superficiales y cambiantes de la realidad. Por ejemplo, cuando el sol se pone en el oeste, vemos de que el sol es, entre comillas, tragado o es ocultado por las montañas. Y en el mar, el sol se mete al mar. Esa es la posición de los niños, es decir, ven el fenómeno y tal cual lo ven, lo explican. El pensamiento mágico fenoménico es aquel que, como acá decimos, es el que se basa en los rasgos más superficiales, pero también en los rasgos más cambiantes, ¿no? Cuando quiero ir a jugar, todo es cerca. Pero cuando tengo que ir a visitar a la tía gruñona, todo es lejos. No hay una objetividad en el pensamiento, en la posición del niño. Entonces hemos visto el sincretismo, la yuxtaposición, el animismo, el artificialismo y el pensamiento mágico fenoménico como una muestra de esa transducción, es decir, la imposibilidad que tenemos de esa versatilidad de ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general, y que llamamos inducción o deducción y deducción. Pues nos quedamos en la mitad de camino y a veces vamos saltando de generalidades en generalidades, como por ejemplo el sincretismo, o vamos saltando de particularidades en particularidades, como por ejemplo la yuxtaposición. Vamos a ver de que todos estos tipos de pensamiento van a estar caracterizados por esa falta de fluidez, y esa falta de fluidez se debe al egocentrismo y a la predominancia todavía de la sensopercepción. La predominancia de la sensopercepción, por lo menos lo vemos acá en el pensamiento mágico fenoménico. Y por último tenemos nuestra reflexión. Chicos, la pobreza y la falta de educación enlentecen los procesos de desarrollo intelectual e incluso lo detienen. Las últimas investigaciones llevadas a cabo en nuestro país, que lastimosamente datan de unos 20 años atrás, concluyeron que la mayor parte de la población boliviana difícilmente pasaba el periodo simbólico por la falta de estimulación adecuada en nuestro entorno
inmediato. No es que no seamos inteligentes, somos muy inteligentes, nuestra raza es muy inteligente, pero a veces tenemos pocas posibilidades para desarrollar todas las potencialidades intelectuales que tenemos. Sin más que decir, y simplemente exhortándolos a que ustedes lean, vean todo aquello que mando en torno a este tema, a estos temas tan riquísimos. Por favor, lean, está subido en la plataforma, pues con ello me despido hasta la próxima semana. Tengan ustedes un lindo día.